Y mientras el debate político continúa en Venezuela, hay una alerta silenciosa en el país. 520 niños y adolescentes han quedado huérfanos en Caracas, en la capital, debido a hechos de violencia registrados entre mayo y septiembre de este año. 755 personas murieron violentamente durante 5 meses en la capital de Venezuela. 280 de ellas eran padres de familia de menores de 18 años, es decir, el 37%. Según estas cifras, por día 4 niños y adolescentes se quedaron sin padres, según la organización Monitor de Víctimas. La mayoría de los asesinados en estos 5 meses tenían entre 15 y 30 años. Además, 8 de los muertos eran padres de menores, en este caso, padres menores de edad. Ahora quiero darle la bienvenida a Fernando Pereira, es educador y orientador especializado en temas de niñez, además es director de la organización SECODAP. Una muy buena tarde, gracias por atender a la invitación. Buenas tardes, Carlos Eduardo, un placer de compartir con ustedes. Bienvenido, por supuesto. Estos niños quedan huérfanos y le pregunto, ¿quién o qué institución vela por ellos? ¿Se hace seguimiento a estos casos? No, lamentablemente no, ese es un drama que tenemos en el país, pues ya Naciones Unidas ha establecido fehacientemente los principios de justicia para las víctimas de delitos. Y en nuestro país se desconocen todo este tipo de actuaciones. Desde SECODAP calculamos que en el año 2016 20.000 niños quedaron huérfanos por la violencia en todo el país. Eso a muchos de ellos les cambia la vida radicalmente, tanto emocionalmente, su salud mental, pues el miedo que tienen, les afecta pues su salud, terrores nocturnos, trastornos de la alimentación. Niños que han tenido que con sus familias migrar a otras comunidades por temor a que pues justamente los asesinos del padre en la mayoría de los casos tome algún tipo de retaliación, venganza. Niños que han sido testigos de esos asesinatos, que no pueden continuar los estudios, que tienen que salir a trabajar. Algunos de ellos quedan sin otro familiar que los atienda y tienen que ir a la calle a valerse por sus propios medios. Y todo esto, como señalabas inicialmente, pues sin ningún tipo de apoyo ni programas de política pública que el Estado, pues de rehabilitación, de acompañamiento a esas víctimas, que como digo es una obligación del Estado, porque a veces se piensa que al ser delitos comunes, en muchos casos, al ser particulares los que han cometido los asesinatos, pues pareciera que eso exonera a las autoridades de la responsabilidad de la mayoría de los casos, que además quedan impunes, ¿no? Entonces, además el niño crece en muchos casos con la rabia, con el resentimiento de ver perdió su ser querido. Además no se hace justicia, y si eso no se atiende adecuadamente, si no se brinda el apoyo, pues eso alimentará una espiral de violencia, porque muchos de esos niños crecerán con el deseo de vengarse. Precisamente eso quería preguntarle, ¿qué tanto se puede sanar ese momento, ese trauma en un niño que pierde a su padre, a su madre, por cuenta de la violencia? Sí, pues justamente las experiencias que tenemos es un proceso, lleva un tiempo, no es igual en cada niño como no lo es en ninguna persona. Todos nosotros elaboramos el duelo de forma diferente, pero se puede abordar, sanar en tanto se trabaje, se pueda verbalizar, se puede acompañar a estos niños, se les pueda permitir que expresen lo que vivieron, a veces repetida una y otra vez, como adultos no mandarlos a callar, no decirles
que ya no hablen de eso, sino al contrario, permitir que ellos puedan drenar su dolor, expresar sus emociones. Si son muy pequeños, a través de los dibujos, del juego, también permitir que ellos puedan ir hablando, mantener su rutina en la medida de lo posible, pues de estudios, de sus hábitos, y si se hace de esa manera con el tiempo con ojalá el apoyo terapéutico, que es una de las recomendaciones justamente de apoyo a las familias y a los niños que han sido víctimas secundarias, como en este caso de la violencia, de la pérdida de papá, mamá o de un familiar cercano, se puede ir recuperando, hay factores protectores para los niños, pero insisto, no puede ser algo dejado a la buena de Dios, sino que tiene que haber programas de atención psicológica, grupos de apoyo para atender a esas madres y a esos niños. Fernando, ¿hay un tiempo prudencial para abordar el problema, es decir, para atender a un niño y evitar un niño en esta situación que perdió a su mamá, a su padre tiroteado en un barrio muy pobre, por ejemplo, que ya es un tema de un caldo de cultivo, para atenderlo y evitar y atacar así la mutación de ese dolor, de ese trauma? Pues debería en lo posible abordarse inmediatamente porque, como digo, la tendencia a la negación, a decir son niños, no comprenden lo que está pasando, es mejor no hablarles de lo que ocurre, o ver que tienen algún tipo de trastorno y a veces la gente ni siquiera lo relaciona con la pérdida fatídica, además, que no es una muerte cualquiera, sino que además es una muerte traumática que tiene efectos postraumáticos en muchos casos, porque fruto de la violencia genera todo un desgarre en el tejido social, en el entorno del niño. Entonces la atención debería ser en lo posible, en lo inmediato, para que él pueda justamente desde un primer momento ir procesando eso que a veces no entiende, incluso en muchos casos de no sentirse culpable, porque hay niños que entienden y asocian como que lo que le pasó al padre fue por culpa de él, porque salió a trabajar para comprarte libros o para darte de comer. Entonces, de alguna medida, el niño en su imaginación puede sentirse incluso responsable de la muerte, del asesinato de ese familiar. Por lo tanto, de la importancia que puedan recibir el apoyo, la atención psicológica, y cuando eso no es posible, como dices, en esas comunidades muy pobres, que es justamente donde se requiere el mayor apoyo en nuestro país y donde a veces no son más difíciles de encontrar ese tipo de recursos, pues el apoyo también espiritual, en el caso de la gente que tiene fe, un sacerdote, un pastor, algún consejero, orientador de una escuela, de un liceo, donde haya personal de salud mental que pueda de alguna manera dar orientaciones para la atención del niño. Es Fernando Pereira, educador, orientador especializado en temas de niñez, además director de la organización SECODAP. Como siempre, es un placer que esté con nosotros acá en NTN 24. Hasta la próxima. Un placer todo nuestro. Gracias.